tiempo de la predicación de la palabra de Dios en esta hora. Estamos prácticamente concluyendo esta serie de la membresía de la iglesia. Tomamos esta serie desde el mes de junio. En el mes de junio estuvimos tocando el tema de lo esencial de la iglesia, respondiendo a la pregunta: ¿es la iglesia esencial? Vimos que no puedes ser un creyente y no amar a la iglesia, sino que si tú eres alguien que ha profesado unirse a Cristo, tomando a Cristo como único y suficiente Salvador, descansando en su sola gracia y en su sola salvación por la fe, es que estás unido ahora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia no es este edificio, no es un lugar. A veces así le decimos, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Y no es que está mal decir vamos a la iglesia, pero no es que vamos a un lugar, sino vamos a la iglesia porque la iglesia somos los creyentes, ¿verdad? Los que estamos congregados. Y después en el mes de agosto vimos el tema de cómo debemos aprender a vivir en comunidad. Estamos en un desierto, camino a la tierra prometida. De alguna manera, todo eso anunciando lo que vendría ahora en la iglesia también, camino a la ciudad celestial. Y caminar por un desierto no es fácil. Jesús dijo que entrad por la puerta estrecha, o sea, un camino angosto, e id por el camino angosto, o sea que es un camino difícil. Pero su fin es la eternidad. Y en ese camino angosto nos ha dejado una comunidad para acompañarnos en las dificultades, acompañarnos en ese caminar, en ese trayecto. En septiembre vimos acerca de cómo la iglesia continúa el plan de llenar la tierra de la gloria de Dios. Ese fue el plan inicial con Adán y Eva, ¿recuerdan? Adán y Eva tenían el plan de que ellos se reprodujeran y ese jardín se extendiera hasta que toda la tierra fuera llena de personas llevando la imagen de Dios a todo este lugar. En octubre vimos más detalladamente los beneficios de unirte a la iglesia. Es Dios quien nos ha unido a su cuerpo, pero es porque Dios en su amor. Ahí hay algún distractor por ahí, mejor de una vez. Sí. ¿Alguien es especialista en qué es? No sé si es un moyote o mayate, como le llamen. Ahí está. Ahí estaba. Rebe es la especialista, creo. Bueno, después de esta introducción inolvidable, guárdalo, Rubén, para el recuerdo. Nos quedamos en la serie en octubre, viendo los beneficios de unirnos a la iglesia. Noviembre, hablamos este pasado mes de noviembre de cómo somos miembros que somos llamados a vivir centrados en el Evangelio, y el día de hoy estaremos viendo el pacto de la membresía. Es una conclusión porque estamos viendo precisamente cómo con la Escritura el Señor desea que nosotros podamos tener una estructura clara en el por qué estamos aquí, por qué nos llamamos iglesia, hacia dónde vamos, buscar la unidad y el amor. Y es Dios el que ha estado trayendo a sus hijos, a su iglesia, y quien lo hace para un propósito bueno, santo. Y entonces el día de hoy estaremos viendo el tema de miembros unidos en una relación de pacto. Miembros unidos en una relación de pacto. Como introducción, Dios es un Dios de pactos. Y desde un inicio Dios crea a Adán y Eva y les da su palabra.
y les da promesas, se acerca a ellos y hace un pacto con ellos, un acuerdo, ¿verdad? Después de Adán y Eva vemos a Noé, como también hay un pacto con Noé unilateral. Dios hace una promesa, porque después de Adán y Eva vemos como la espiral descendiente va aumentando la maldad y Dios trae juicio, y después de eso hace un pacto con Noé. Es un pacto unilateral que sigue haciendo Dios, llevando a cabo su plan, llevándonos hacia adelante con el pacto de Sinaí. ¿Qué pasó ahí en Sinaí? De hecho leímos un poquito de Hebreos. ¿Qué pasó con Moisés? Decía, tenía ese gran temor, ¿no? Dios quería hablar al pueblo, pero el pueblo dijo, no, necesitamos a alguien que vaya por nosotros, ¿no? Haya ese mediador. Y hace un pacto Dios con el pueblo a través de este mediador, Moisés, que lleva las tablas. Y vamos cómo se mueve la historia con un pacto más adelante. Abraham, era Abraham como cualquiera de los demás personas paganas. ¿Y qué pasa con Abraham? Dios le hace un pacto, una promesa de que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de esa simiente que él ya había prometido desde Génesis. Después de Abraham, vemos que el pacto se mueve hacia David, y Dios promete un rey que viviría y que su reino sería eterno, nunca tendrá fin. Y ese hijo de David llega justo en estas fechas, en diciembre. Vamos a recordar ese nacimiento, esa promesa cumplida de esa primera venida del rey. Entonces Dios es un Dios de pacto que continuamente se ha acercado, y Dios es el que ha buscado a su pueblo para llevarlos con Él, a morar con Él y disfrutar de Él para siempre. Ese es el propósito, eso es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia. Y leímos ahí en Hebreos 12 que el autor de Hebreos nos dice que hay un nuevo pacto. ¿Y cómo se inauguró este nuevo pacto? Con la obra y la persona de Jesús, Jesucristo. Jesús es el que instaura ese nuevo pacto. Ese velo recuerdan que antes no se podía entrar a ese lugar santísimo, pero ese velo fue roto, fue partido en dos para que pudiéramos tener acceso directo, porque ahora el pecador puede tener confianza y acceso ante el trono de la gracia, porque ahora es justo en el justo. La vida de Jesús es ahora puesta a su favor, y ahora puede haber acceso directo a su presencia. Entonces es lo que nosotros vemos en la Escritura, que Dios está acercándose a personas pecadoras para tomarlas. ¿Qué fue con Abraham? Abraham era una persona que no tenía ni idea, ¿no?, de quién era Dios, ni qué era vivir una vida de acuerdo a Dios y a su voluntad. ¿Y cómo fue Abraham? ¿Se acuerdan? Equivocándose, tomando la esposa, divisiones y los hijos peleándose. Pero ¿recuerdas a Abraham en ese monte cuando Dios le pide a su hijo único? Dice Hebreos que él literalmente lo iba a quemar, ¿no? Él no solo lo iba a matar y lo iba a partir y lo iba a quemar. Él sabía que Dios podía, aún de entre de las cenizas, que era poderoso para levantar a su hijo, porque creyó, porque era un hombre que creció en ese caminar con Dios hasta ser un Abraham que dudó mucho de Dios, pero Dios lo llevó a ser una persona que mostró una fe así de increíble, o de asombrosa más bien, de una persona que estaba muy lejos y apartada de Dios. Y así lo vemos una y otra vez, y la iglesia no es la excepción. Dios prometió que vendría este rey prometido para tomar a su pueblo y llevarlo, y vino ese rey, y los judíos en ese entonces pensaban que vendría y instauraría luego su reino en ese momento. Y sí, la verdad es que sí, su reino inició y fue inaugurado desde el momento que él llegó, pero no en la manera que ellos esperaban. Ellos esperaban que vendría y sus enemigos serían aniquilados, pero vemos a ese rey que fue
coronado con espinas, entronado en una cruz, pero ascendido, levantado, resucitado y después ascendido para ser coronado y victorioso por su muerte. Y es a través de ese nuevo pacto, a través de Jesús, que nosotros los creyentes tenemos esperanza de ahora estar en ese nuevo pacto, en esa promesa de Dios de tomar un pueblo para sí y santificarlo para disfrutar de él. Dice Hebreos 10:22, leemos ahí juntos: acerquémonos con corazón sincero, con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Vemos este llamado de acercarnos a Él con un corazón sincero, con plena confianza. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho posible esa purificación, ¿verdad? Seguimos teniendo ese viejo hombre y seguimos luchando con el pecado. El cristiano sigue pecando, pero podemos tener plena confianza porque Dios nos ve, no en nuestras obras, sino en las obras de Jesús. Pero mire lo que dice allí en la segunda parte: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ese es el llamado, a mantenernos firmes en esta profesión, lo que nosotros estamos profesando, lo que nosotros estamos creyendo que hemos recibido en Jesús, sin vacilar, ¿verdad? Porque fiel es aquel que prometió. Es que nosotros nos mantengamos firmes sabiendo que Él será fiel con los suyos. Pero también dice, sigue adelante: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, juntos, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Podríamos pasar aquí varios minutos o mucho tiempo en este solo texto, pero sencillamente decir que parte de este pacto y acuerdo que Dios quiere que nosotros hagamos con Él tiene que ver con esto, con el considerar que nosotros nos estimulemos, aprendamos o crezcamos en esta disciplina de estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo va a ser ese estímulo a crecer en el amor y a las buenas obras? Cada quien estando en su trinchera. Por eso dice que no nos dejemos de congregar. O sea que nos podamos congregar, podamos juntarnos más, podamos unirnos más. En esa congregación, en esa unión, crece la exhortación los unos a los otros. Crece el ánimo. Ya vimos en parte de la serie que el tema de la exhortación tenía que ver más con alentarnos que regañarnos. ¿Sí? A veces nosotros usamos la idea de regaño como esa dureza, pero si nos metemos más en las Escrituras, vamos a ver que nuestro Señor Jesús nos mostró que Él, siendo manso y humilde, no vino y llegó con los pecadores y órale, ¿verdad? Órale, para que no llegó con esa dureza, sino, si se dan cuenta y estudiamos los evangelios, su compasión, su amor por los pecadores fue tal que esos pecadores, fueron completamente atraídos a Jesús y amantes de Jesús, que ellos se crecieron en una vida de buenas obras, de amor. Eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Entonces, no dejando de congregarnos, considerémonos para estimularnos los unos a los otros. Hermanos, vamos camino a la ciudad celestial
Y en ese caminar no será fácil. Necesitamos alentarnos. Va a haber momentos difíciles, desánimos, heridas entre nosotros mismos. Pero para eso, Dios nos ha concedido que nos involucremos los unos a los otros. ¿Y cómo termina? Mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? Su venida. Ese día en que Él venga. Sabemos que ese día cada vez está más cerca. O sea, que mucho menos podemos tomarnos la confianza de no hacer caso a estas palabras. No podemos tomarnos la libertad, el descuido de no hacer caso a esta exhortación, a estas palabras que nos están procurando y buscando nuestro bien, ¿sí? Así que Efesios 4 dice también: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. ¿Cómo? Ahora sí leamos juntos. Soportándose unos a otros. Es bien fácil soportarnos esforzándonos en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es bien fácil, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? No es fácil. No es fácil. Porque se dan cuenta, aquí hay mucha diversidad. Jóvenes, no tan jóvenes. Hay de diferentes, dicen que muy pocos de Querétaro son realmente de Querétaro, ¿verdad? Porque muchos somos de muchos otros lugares. Y más si conoces a personas que están todavía del otro lado del continente o más lejos del país, más diferentes son. ¿Y qué hacen esas diferencias? Al principio como que, ay, mira qué padre. Pero ya después es como que, híjole, lo mejor es que todos pensemos igual y todos nos decidamos hacer lo mismo que el líder piensa para que tengamos esa unidad. No, lo hermoso del Evangelio es que en la diversidad, su Evangelio, por el amor, nos ayuda a cuidar esa unidad. A cuidar esa unidad. Hay una frase de San Agustín que dice: en lo esencial, unidad, y en lo no esencial, libertad, pero ante todo, caridad y amor. Y esa frase es muy buena porque nos recuerda este principio. Hay cosas esenciales en la Escritura que debe de haber, no podemos dar tregua, pero hay otras que no son esenciales, en las que podemos, a través del amor y la caridad, tener esa libertad, esa paciencia los unos con los otros. Hay doctrinas primarias, secundarias y terciarias, ¿verdad? Hay doctrinas como la doctrina de la salvación, que es primaria, y no podemos dar nosotros ahí lugar a que esas doctrinas podamos ahí ceder, sino someternos todos a lo que es claro en la Escritura. ¿Por qué son doctrinas primarias? Porque son muy claras en la Escritura. Pero si alguien aquí piensa que la venida del Señor será después de una tribulación y otros no, eso quizá no es causa de alguna división. Fer nos alentaba en semanas pasadas de que hay personas que están en este lado donde sí enseñan que totalmente depende del hombre la salvación, y hay otros que están aquí que dicen ahí como que más o menos, y otros dicen no, es completamente de Dios la salvación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque veo como que están viendo a Fer como dijiste eso, Fer. Pero decimos, ¿verdad? Aquellos que están aquí y acá son cosas donde hay esas diferencias, pero la libertad, el amor, la caridad nos hace preservar la unidad. Nos hace preservar la unidad. Podemos tener, y Dios quiere de nosotros eso, esforzarnos en preservar
esa unidad. Entonces, ¿qué es el pacto de membresía? Y voy a ir rápido aquí, porque está el tiempo. ¿Por qué va más rápido el tiempo cuando estás aquí adelante? No sé. ¿Qué es el pacto de la membresía? Ok, un pacto de membresía es un documento usado por las iglesias protestantes a lo largo de los siglos para expresar los compromisos bíblicos esenciales que todo creyente debe seguir. Es responsabilidad de ti, cada uno que estamos aquí, de nosotros, mirar a las Escrituras. Nuestra única norma de fe y práctica son las Escrituras. De repente a Fer se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos un pacto de membresía? Para que amarrara a todos y de una vez. No, si a alguien se le ocurre algo, ok, podríamos decir, ok, fue una ocurrencia. Pero no, en primer lugar, esto del pacto de membresía no es algo nuevo. Es algo que a lo largo de la historia, al ver en las Escrituras, hay cosas que vemos en ella, en la Escritura, que Dios llama a su pueblo a hacer. ¿Sí? Entonces lo que hacen es ponerlo en claro, ponerlo por escrito y decir, bueno, esto es lo que esencialmente somos llamados como hijos a seguir. Un ejemplo, este es un ejemplo de un pacto de membresía. ¿Lo podemos leer? Nosotros, los miembros de la iglesia, habiendo sido traídos en la gracia de Dios por el Espíritu Santo a recibir a Jesucristo como Salvador y a rendirnos a Él como Señor, habiendo sido bautizados por nuestra profesión de fe y confiando en la ayuda de su gracia sobria y gozosamente, afirmamos este pacto unos con otros. Esta es la introducción del pacto. Ahora, ¿qué ven en ese primer párrafo? Si habiendo sido bautizados, la Escritura nos es clara que el bautismo, el Señor Jesús dejó solamente 2 ordenanzas, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos, y luego ¿qué? Enseñándoles y que sean bautizándoles, ¿verdad? ¿Es opcional para el creyente bautizarse? Según la Escritura, no. Es algo que debe todo creyente dar testimonio público de que se ha unido a su fe en Cristo. Entonces, es algo que vemos en la Escritura. Ahora, también vemos en la Escritura que Jesús no es solo tu Salvador, es tu Señor. Ahí lo dice, ¿verdad? Bueno, ahí lo explica, pero en la Escritura vemos que no nada más es Jesús te quiere dar un boleto al cielo para que te vayas directo y ya, sino que Jesús tiene un propósito de el ser tu Salvador y tu Señor. Entonces vemos que el pacto de membresía debe ser hecho por creyentes, personas que profesan abrazar la sola gracia, sola fe, solo Cristo, ¿verdad? Es solo que la salvación solo viene por medio de su obra, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es para creyentes bautizados. Y número 3, el pacto debe mantenerse, algo muy importante, por la gracia de Dios y ayuda del Espíritu Santo. Vemos en la Escritura que por más que nosotros nos propongamos ser fieles a este pacto o a un pacto, Dios nos dice, esfuérzate en la gracia, ¿cierto? ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Es Él. ¿Quién es el que nos ayuda y el Paracletos, el que estará al lado nuestro y que nos guiará a toda verdad y hará que es el Espíritu Santo, ¿no? Que producirá en nosotros su fruto. ¿Cuál es su fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Es el fruto del Espíritu Santo. Esto debe ser muy claro aquí. No estamos diciendo, vamos a tomar este compromiso y vamos a decir, por mi determinación yo voy a... No, somos personas que nos reconocemos débiles, que sabemos que es por la gracia de nuestro Señor y por la obra del Espíritu Santo que esto será más y más posible en nuestras vidas. Ahora, si usted ve el pacto de membresía,
Va a haber el pacto, va a decir, oye, hay varias cosas que yo no estoy haciendo, entonces yo no puedo entrar en el pacto o no puedo estar. Pues no quiere decir eso. Yo creo, si se dan cuenta, mucho en la Escritura, cuando hay prescripciones, tienen ese propósito de mostrarnos que nos hace falta llegar. ¿Recuerdan que dijo Pablo? ¿Cuál es el fin, la estatura a donde debemos de llegar? ¿Recuerda ahí en Efesios? ¿Hasta dónde es nuestra meta? Crecimiento y transformación va ascendiendo hasta que llegue a la plenitud de Cristo. ¿Y quién de aquí dice, yo ya llegué? Muy bien, muy bien, Erika. No, ¿verdad? Nos hace falta a todos. Y por eso estamos aquí, para estimularnos a ese crecimiento. Si yo en algún momento de mi vida me empiezo a amargar y ustedes empiezan a notar que yo o Fer o alguien más, ¿verdad? Por decirlo, alguien en la iglesia se empieza a amargar, ya su rostro ya no es el mismo, ya sus palabras no son las mismas, su gozo del que tanto Fer nos enseña ya no es el mismo. ¿Qué es el propósito del pacto? Recordarnos que tenemos un compromiso con el Señor de acercarme a ese hermano, o antes de acercarme, orar por él, orar por mí. Señor, ayúdame. Si tú me das ese sentimiento, ese deseo de ver por el hermano, acercarme a él y decirle, hermano, ¿cómo estás? ¿Y qué te va a decir él? Bien. Bueno, Dios te bendiga, ¿verdad? No. Después de que te diga bien y decirle, oye, es que me preocupa, veo que quizá está pasando esto, ¿hay algo en que pueda ayudarte? Ese es el propósito de este pacto, que nosotros veamos que tenemos un deber, un llamado con el Señor para con la iglesia. O sea, nosotros. Si un día me ven así, hermanos, de verdad, yo espero que con toda confianza se acerquen a mí. Mi alma está en peligro, no de perder la salvación, pero está en peligro de caer en un desánimo, en peligro de apartarme del Señor, ¿verdad? De hecho, vimos en la membresía, en el tema de membresía, cómo Hebreos nos recuerda que, ¿verdad? Ahí en Hebreos 3 nos dice la palabra del Señor que vamos hacia esa tierra prometida, pero en ese desierto, dice, debemos que cuidar los unos de los otros, porque el pecado nos puede apartar de Dios. Nos puede llevar a incredulidad y terminamos apartándonos del Señor. ¿Qué contiene el pacto de membresía entonces? ¿Qué contiene el pacto de membresía? Primero, debo decir que no. El pacto de membresía no debe añadir nada a las obligaciones bíblicas que todo creyente ya tiene por ser un discípulo de Cristo. O sea que si en algo del pacto, y usted tiene, como Sergio nos decía, o sea, usted tiene parte de todo esto. Si usted ve el pacto y dice, es que esto no lo veo en la Biblia, acérquese con Fer, él fue el que acérquese con Fer, conmigo, con algunos de los líderes y pregunte, es que esto como que no, y es parte de, ¿verdad? Porque el pacto no debe añadir nada a las obligaciones bíblicas que todo creyente ya tiene por ser un discípulo. No debe de añadir nada. ¿Que debe de dar tanto por ciento? No. Bueno, quizá que podamos decir, ¿verdad? No dice eso la Escritura. Y cometeríamos un gran error en hacer algo así. Por el otro lado, más bien, el pacto de membresía solo expresa solemnemente la manera de vivir de un verdadero cristiano en comunión con la iglesia local conforme a la revelación bíblica. Conforme a la revelación bíblica.
Entonces está expresando esa manera de vivir y debe de apegarse a lo que la Escritura revela acerca de esto. Ahí está el ejemplo. ¿Leemos? Nos comprometemos por la ayuda del Espíritu Santo a dedicarnos completamente al avance y crecimiento de esta iglesia en gracia. Hasta ahí. Esa es una parte del compromiso. ¿Cuál es el compromiso del creyente? Hay un compromiso de que esta iglesia crezca, avance. ¿Cómo va a crecer y avanzar? Nosotros siendo parte de la iglesia. Y no pensemos en cosas externas primeramente. ¿Quién es la iglesia? ¿Cómo va a avanzar el hermano? Si vemos que el hermano de repente se ausenta mucho, yo estoy buscando el avance de la iglesia, entonces, hermano, ¿cómo estás? ¿Hay algo en que pueda ayudarte? No te he visto por un tiempo. Y todos necesitamos aprender a hacer esto, ¿verdad? Seguimos. Conocimiento, esta iglesia en gracia, conocimiento y santidad. ¿Por qué tenemos estudios entre semana? Estamos comprometidos con el avance de esta iglesia en conocimiento. Vamos a tomar un estudio. Por eso estamos comprometidos. Si tú puedes venir el lunes, ven. ¿Anima que vengamos el lunes? Anima mucho los estudios cuando venimos más. Santidad. ¿Cómo contribuimos a la santidad? No nada más estando viendo a ver quién, ¿verdad? No. Yo siendo un ejemplo, no externo meramente. Obviamente hay un fruto externo, pero ¿qué está pasando en mi vida privada? ¿Verdad? Mi santidad, ahí en lo que yo veo, en lo que yo estoy atesorando, en lo que yo estoy procurando más, poniendo de mi parte y ayudando a otros a ello, el discipulado, ¿verdad? Seguimos en la lectura a sacrificarnos por ella, a promover su prosperidad, a sostener su adoración. Hasta ahí, porque sí es bien importante. Por eso tratamos de alentar, hermano, cantemos. ¿Por qué? Porque ese cantar promueve nuestra adoración. No si estás súper afinado, no afinado, pero que salga de un corazón que con devoción adora al Señor. Tiene esperanza en el Señor. Ordenanzas. ¿Qué ordenanzas tenemos? La cena del Señor, ¿verdad? ¿Y qué hacemos los últimos domingos del mes? Tenemos este tiempo especial. Procurar estar para ese tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de mi compromiso con el Señor de ser parte de esta iglesia. No lo podemos hacer perfectamente, ni estamos pidiendo que sea así, sino que debemos de alentarnos a ello. Y para eso, ¿ustedes creen que en un mes lo vamos a lograr? El 100% de los que estamos en esa lista de asistentes, como 100 somos, 80, de entre 90 personas, ¿creen que para un mes todos vamos a estar en la cena del Señor? ¿Quién dice sí? Que es difícil. Lleva proceso, lleva tiempo, lleva acercarnos a ello. Entonces, a promover su prosperidad, sostener su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrinas. A contribuir, y leemos juntos esa parte última nada más, a contribuir generosa y alegremente a sus necesidades económicas y a orar con fervor por su bienestar. Es parte de que esta iglesia crezca, que nuestras ofrendas apoyen a aquellas cosas que buscamos hacer. Hay eventos en el año. Este lugar se paga una renta por este lugar. Hay gastos que atender. Hay cosas que queremos tener, ¿verdad? Gracias a Dios nos ha provisto de personas que administran esos recursos de manera sabia y buena, y gloria a Dios por ello. Pero es parte de nuestro compromiso. Orar con fervor por ese bienestar. Entonces es como un ejemplo de lo que implica este pacto de membresía. Voy rápido con este párrafo, solamente notar lo siguiente.
Nos comprometemos a andar en el amor, la unidad y la humildad unos con otros. Es parte de nuestro compromiso como miembros, a andar en amor, unidad y humildad. ¿Qué dice Filipenses 2:4? ¿Alguien que me ayude? Si no, voy yo rápido. Filipenses 2:4. Por eso está el texto ahí, ¿verdad? Para que veamos que la Biblia nos dice, no mirando cada uno, ya se lo saben de memoria, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿En qué contexto Pablo está diciendo esto? Le está hablando a una iglesia. O sea, que debemos de comprometernos a buscar en humildad y dice, no mirando cada uno lo suyo, sino por lo de los otros. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda, sacrificio a Dios, olor fragante. O sea, es algo que vemos en la Escritura una y otra vez de lo que significa alentarnos, exhortarnos, vivir en comunidad, regocijándonos en el gozo de los demás y buscando sobrellevar las cargas, compartir las cargas los unos de los otros. Gálatas 6:2, Santiago 2:14, Romanos 12:15. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de lo que incluye un pacto. ¿Qué función tiene el pacto? ¿Qué función tiene el pacto? La función de un pacto de membresía es expresar de manera concreta, bíblica y memorable. ¿Por qué memorable? Se nos olvida. Se nos olvida. Algunos de ustedes saben, yo vivía allá en Monterrey y cada 2-3 meses leíamos el pacto. Y aun que cada 2 meses leíamos el pacto, en esto me era un buen recordatorio. Me era un buen recordatorio de aquello de lo que yo estaba llamado a hacer como miembro de la iglesia. Era bueno para mí leer ese pacto y recordarme, oye, no estoy viendo ahorita en esta etapa. Y ¿sabe qué, hermanos? Vamos a pasar etapas a veces muy complicadas donde nos vamos a absorber con mucho tiempo y muchas cosas, ¿verdad? Casi de los que nos conocemos, todos tenemos muchas cosas que hacer en la semana. Y algo que puede descuidarse o es fácil descuidarse es esto: que vivamos iglesia entre semana. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Iglesia no es vivir, la iglesia no se vive solo los domingos. La iglesia se vive entre semana, en el unos con otros, en el buscarnos, en el estar pendientes los unos de los otros. Entonces es una manera que podamos recordar esos compromisos, que podamos recordar lo que la Biblia nos insta en este deber de ser miembro de la iglesia, que los creyentes deben hacer con Dios en cuanto a su manera de vivir. Es muy importante esto. No es un compromiso con Fer ni con los líderes de la iglesia. Fer es el pastor de esta iglesia, pero no es un compromiso directamente con él, ni los líderes ni con Fer. Es un compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nos estamos comprometiendo los unos a los otros en este llamado. Porque yo estoy seguro, hermano, estoy confiado. La Biblia enseña que si nosotros crecemos en esto, Dios va a avanzar su iglesia. ¿Sabe qué está buscando las personas allá afuera? Una comunidad así. Una comunidad de amor. Una comunidad de personas que están viendo los unos por los otros. Y nos falta. Pero el Señor promete ser fiel y darnos la gracia para cumplir, que sea más y más una realidad en nosotros. La lista de funciones del pacto de membresía. El pacto de membresía sirve para señalar nuestro compromiso público con Dios y con su iglesia. O sea, es un compromiso que tenemos. También guiar nuestra manera de vivir como miembros a la iglesia. Nos recuerda cómo es aquello que se espera, que es aquello que Dios quiere ir formando más y más en nosotros. El pacto de membresía sirve para expresar la visión de vida cristiana que sostiene y enseña una iglesia local. Yo como experiencia estuve en un lugar
donde ir a la iglesia era básicamente llegar, sentarte, escuchar, saludar y irte. Y llegaba el domingo y otra vez, la misma rutina. Llegar, sentarte, saludar e irte. Pero hermano, es más allá. Lo que el Señor quiere producir en su iglesia es que nosotros podamos crecer aún más, un paso a la vez, más y más, en esa unión que Dios quiere ver en nosotros como su cuerpo. Y no hay tiempo para esto, pero si usted va a la Escritura, en las epístolas, se va a dar cuenta que qué es aquello que atraería a los demás a la iglesia. ¿Qué sería? ¿Qué verían los de allá afuera para que ellos fueran atraídos a la iglesia? ¿Recuerda? El amor. ¿Qué pasó en Hechos? Vendían sus propiedades, comían y partían el pan juntos, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia. Era una comunidad atractiva. Hay un libro que se llama así, Comunidad Atractiva. El vivir de la iglesia, esa comunidad fuerte, unida, atrae a personas al Señor. El pacto de membresía sirve para examinar la salud de nuestra propia vida cristiana a la luz de las Escrituras. Todos necesitamos esto. Todos necesitamos estarnos examinando cómo vamos. Así como lo hacemos con nuestra salud física, hay síntomas de que hay algo anda mal. También en la vida espiritual hay decadencia, hay desánimo, y necesitamos examinarnos y ser guiados por el Señor para arrepentirnos y crecer en madurez. ¿Sabe cómo crecemos? ¿Cómo crece en la vida física? Un ejemplo aquí, en la vida física. ¿Cómo crecen los niños? Yo no sabía que los bebés, sus rodillas se fortalecían cuando caía. De hecho, yo siempre veía a mis niños y, que se pegaran en las rodillas, era como, no, ¿verdad? Que no pasara eso nunca. Pero después supe que cada vez que el bebé se cae, sus huesos se fortalecen, se hacen más fuertes. Entonces ya lo dejaba, era más rápido, ya lo dejaba caer porque sabía que eso era bueno para él. ¿Sabe cómo crecemos? Con situaciones difíciles entre nosotros. Cuando hay desacuerdos, cuando todo va bien, muchas veces no pasa nada. Pero en esos desacuerdos, y cómo tomamos al Señor y para que nos ayuden en esos desacuerdos, hay madurez, hay crecimiento. Cuando aprendemos a ver los unos por los otros. El pacto de membresía sirve entonces como un estándar claro con el cual podemos animar, exhortarnos, ¿verdad?, entre los hermanos en Cristo. No es una opinión que yo tengo acerca del hermano, sino es algo que yo veo que el Señor enseña en su palabra. Para perseverar en la fe cristiana, a la luz de este estándar público, se puede aplicar disciplina en la iglesia objetivamente. No es como, la Biblia habla de disciplina en la iglesia, ¿no? Y cuando escuchamos disciplina, ya de por sí es como, a ver, ¿cómo? Disciplina, de hecho el Señor mismo dice, Dios ama, ¿verdad? El que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no solamente es correctiva, es instructiva. No solamente tiene que ver con corregir, sino con instruir. Y la disciplina es nuestro bien. Muchos de los que estamos aquí, la disciplina de otros nos ha forjado a llegar a donde estamos, ¿no? Es buena para nosotros. Pero el punto aquí es, ¿cómo aplicamos disciplina si no tenemos claro eso? ¿Verdad? ¿Qué se requiere? ¿Qué se pide? ¿Va a quedar a criterio de alguien? No, pues por eso ayuda a tener ese pacto claro. El pacto de membresía sirve también como una guía de oración para suplicar a Dios por eso, que Dios produzca en nosotros esa fidelidad, esa santidad que se busca en la iglesia, esa unidad por medio de ese pacto.
y también como un llamado a la acción. Nos recuerda aquellas cosas a las que nosotros hemos sido llamados y en lo que debemos estar procurando e involucrarnos como miembros de la iglesia, ¿verdad? Y ya por último, el pacto de membresía es la expresión de un compromiso humilde y sagrado, en el que un miembro abre su vida y da su consentimiento para ser supervisado por sus hermanos de acuerdo con el estándar bíblico. Y al mismo tiempo acepta la responsabilidad de supervisar a los demás miembros de la iglesia para ayudarles a vivir para la gloria de Dios. Esto es lo que significa la santificación mutua, la comunidad de los santos, la verdadera familia de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en santidad si no estamos compartiendo nuestras luchas? Si no estamos buscando a alguien para que nos ayude con ellas. De hecho, lo vimos en uno de los temas, ¿no? Es así, es viendo los unos por los otros. Hay buenos ejemplos de aprender a vivir en comunidad como esto. Hay luchas que a veces tenemos muy ahí en lo privado. ¿Y sabe qué Dios nos ha dado para que alguien más nos apoye en ese caminar? Nos ha dado su iglesia, unos a otros, para que podamos apoyarnos en ese caminar. Entonces, la pregunta final es el compromiso gozoso. ¿Por qué gozoso? Porque busca mi bien. Porque yo estoy seguro, estoy confiado que en la medida que nosotros aprendamos a crecer en esa comunidad, llevando las cargas los unos a los otros, orando unos por otros, animarnos, estimularnos, vamos a crecer juntos, vamos a crecer unidos, vamos a disfrutar lo que es el regalo que es la iglesia, aparte de los domingos, ¿verdad? Que es ya un regalo poder disfrutar juntos este tiempo. Entonces es una pregunta, ¿verdad?, que debemos hacernos. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Jesús junto a mis hermanos? Dios instituyó este proyecto, que no fuera que personas aisladas fueran las que llevaran esa pelota a la portería, ¿verdad? El juego de pelota que nos recuerda, tanto fútbol americano, que para que esa pelota entre a esa portería, se necesita unos de otros. Se necesita que juntos caminemos obedeciendo a Jesús. Y quiero ser muy claro en esto, y Fer me pidió ser muy claro en esto. Hermanos, es una gran bendición y no tiene que ver esto como con, ¿cómo decirlo?, que Dios nos libre de estar allí nada más incisivamente. ¿Qué hizo este hermano y qué no hizo aquel? Sino, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comienza todo esto? Poniendo un compromiso conmigo mismo, ¿verdad? Con el Señor, de caminar según y de acuerdo al Señor, y comprometerme a ayudar, a alentar, orar por mis hermanos. Gracias a Dios somos una iglesia, digamos, no tan grande para poder tener una mente tan dispersa entre esto, sino que podemos recordarnos entre semana, ¿verdad? Podemos pedir al Señor que nos dé este corazón, de no olvidarnos de que nuestro llamado es trascendente. Como último, mire al que está ahí al lado suyo. Va a estar con Él para siempre. Espero que con esa persona que está al lado suyo, ¿sabe qué? Brandon y yo vamos a estar para siempre con el Señor. ¿Sí se da cuenta de eso? Para siempre. ¿Cuánto es eso? No tendrá fin. Disfrutando de una relación, ahora sí, sin pecado, sin dolor, sin achaques,
y disfrutando de nuestro Señor. ¡Wow! ¡Wow! Eso es, como dice Fer. Bueno, él no le hace así, él dice, te vuela la cabeza, ¿verdad? De verdad. Dios tomó a su pueblo y ninguno de ellos lo va a perder. Todos de ellos van a entrar por esas puertas y poder contemplar al Rey para disfrutar de Él para siempre. Qué bendición tenemos, hermanos, de haber sido llamados a esa salvación y de ser parte de este proyecto que trasciende a cualquier empresa, a cualquier cosa que se haga debajo de esta tierra. Eso es pequeñísimo con lo que Dios está haciendo en su iglesia. Señor, oramos para que tú produzcas en nosotros el querer y el hacer. Tú nos des convicción de un amor por ti y un amor más grande por tu iglesia. Señor, que nuestros ojos dejen de mirar a las personas, a las circunstancias y volteen a verte a ti, Señor. Lo necesitamos. Porque verte a ti nos da esperanza. Verte a ti nos da aliento, nos da gozo, nos da confianza, nos da descanso. Ayúdanos, Señor, a verte a ti para amarte y ese amor por ti produzca un amor mayor por Cristo y su cuerpo, que somos los que estamos aquí redimidos por la sangre de Jesús. Es nuestra oración sencilla en esta hora y pedimos, Padre, que tú sigas bendiciéndonos con tu palabra. Cristo Jesús. Amén.